Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, y les damos la muy cordial bienvenida a esta primera edición de este año de el ciclo 2021, un webinario UFRO didáctico matemático, en el cual está dirigido a estudiantes y titulados, docentes de área de matemática de nuestra región y ojalá, ¿por qué no?, de todo el país. Estamos muy contentos por el éxito que tuvo esta iniciativa durante el año pasado, considerando la situación de pandemia en la que nos encontramos. Esto nos motivó a dar continuidad a la actividad en la que está siendo organizada por la Dirección de Carrera de Pedagogía en Matemática, en conjunto con la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad, la cual también se está transmitiendo por Facebook Live para aquellas personas que no alcanzaron a inscribirse. A todos y todas, muchas gracias por su presencia. En esta tarde queremos saludar cordialmente a la directora de la Escuela de Pedagogía, la doctora Carolina Hidalgo Standen, quien nos entregará un saludo para iniciar. Directora. Ay, sí, la pregunta clásica, ¿se ve, se escucha? Pero hoy día se escucha. Gracias Max por la presentación. Un gusto estar, de verdad, un gusto estar hoy día dando estas palabras de bienvenida en esta actividad. La verdad es que a mí siempre me emociona mucho cuando en este tipo de actividades logro ver caras de estudiantes, ¿no? Y porque da cuenta que a pesar de todo, a pesar del cansancio, a pesar del fin de semestre, a pesar que hoy día es nuestro último esfuerzo de día de clase, aún así ciertos estudiantes y colegas están motivados para sentarse, aprender, compartir, reflexionar, así que la verdad es que es muy grato terminar la semana con esta foto que estoy viendo acá de estudiantes, de exalumnos, de invitadas, y bueno, y el equipo de pedagogía en matemática que siempre está ahí generando actividades. Hace una semana atrás vimos a Elizabeth en un conversatorio hablando de la importancia de la ciencia de la matemática, así que de verdad que bueno, bienvenidos a nuestra universidad para nuestra visita, nuestra distinguida visita. Bienvenidos a la UFRO. Yo personalmente creo, y creo que muchos de ustedes van a compartir la misma idea que yo. A veces uno piensa que solamente las actividades que están en el currículum, las asignaturas, son súper importantes. Pero yo siempre he pensado que mucho más importante que eso son las extra, ¿no? Las extra currículum, donde tenemos la oportunidad de conversar entre nosotros, de conocer a gente que no tenemos, digamos, como en este caso es la profesora Soledad que nos está acompañando, escuchar otras perspectivas, conversar sobre temas que acá quizá conocemos menos, digamos, así que creo que es un espacio súper valioso. Profesora Soledad, te agradezco de verdad que estés hoy día acá acompañándonos. Quiero decirte que yo personalmente miro con mucho entusiasmo esta colaboración, que en el ámbito de la didáctica también tenemos de la misma universidad algunas colaboraciones en el ámbito de la ciencia, así que vemos con interés el trabajo que ustedes están desarrollando y estamos aprendiendo mucho de ustedes, digamos, de nuestros colegas en otras universidades, particularmente en Valparaíso. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, y a los estudiantes felicitarlos porque así es como se hace universidad, en la conversación, en la reflexión, en el pensamiento conjunto, colectivo. Así que eso, sean bienvenidos, gracias por invitarme. Voy a quedarme un ratito a escuchar, un poquito aunque sea, y mucho éxito en un tema que es tan relevante, que nosotros tanto necesitamos discutir, como es STEM, como es la didáctica, como es, digamos, la apertura de nuevos espacios. Leí el título de la presentación y hablaba sobre el aprendizaje de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes. Eso me parece súper relevante. No solamente como profesores tenemos que aprender a enseñar, sino que también tenemos que aprender a aprender, y estoy segura que esto va a ser una instancia para que podamos hacer algo de eso. Así que eso, bien breve, Angélica. Me dijiste breve, traté de ser breve. Así que gracias también a ti, Angélica, por la invitación de hoy. Muchas gracias, directora. Le agradecemos profundamente la presencia en esta cita. Bueno, también contamos con la presencia de la directora de nuestra carrera de Pedagogía en Matemáticas, la profesora Angélica Mancilla, a quien invitamos también a saludar y entregar unas palabras al inicio. Buenas tardes a todos.
quiero darles un cordial saludo de bienvenida a todas y todos, estudiantes, profesores, colegas, y en especial a nuestra expositora de este primer webinar del ciclo 2021, la doctora María Soledad Estrella. UFRO Didáctico Matemático comenzó con su primera temporada el año 2020 y tuvo como objetivo apoyar por un lado a los profesores de aula, que en ese entonces estaban tratando de implementar docencia virtual en sus respectivos colegios, ¿ya? Estas actividades apoyaron a varios profesores para conocer distintas herramientas digitales que podían utilizar para mejorar sus clases que ellos estaban tratando de iniciar. Pero, por otro lado, también nuestro objetivo fue apoyar a nuestros estudiantes en su formación inicial docente, ya que esta formación queda más completa si los estudiantes tienen acceso a diversas actividades complementarias a su plan de estudio, ¿ya? Como profesores y como estudiantes de pedagogía, no solo debemos saber la disciplina, que en nuestro caso es la matemática, sino que también debemos saber enseñarla. Eso es muy importante. Y la didáctica entonces tiene un rol muy importante porque nos entrega alineamiento y herramientas que podemos ocupar, ¿cierto?, para poder enseñar nuestra disciplina y adecuarlo, por supuesto, al contexto que se debe enseñar en la sala de clase. Es por esto que este año tendremos nuevamente 6 webinars, igual que el año pasado, uno mensual en este caso, en los cuales contaremos con excelentes expositores y esperamos que todos ustedes, estudiantes, profesores y colegas, nos puedan acompañar. Nuevamente quiero agradecer a la doctora Soledad Estrella por aceptar nuestra invitación y además quiero aprovechar la oportunidad de invitarlos a todos para nuestro próximo webinar que va a ser el 27 de agosto. Gracias. Muchas gracias, profesora, directora de carrera. Sí. Bueno, si hay algo que, dentro de lo poco que podemos sacar en beneficio de esta situación de pandemia que vivimos, es que se han acortado las brechas para estas situaciones. En el contexto normal quizás no podríamos tener esta invitada, un lujo de invitada que tenemos hoy día, o sería mucho más difícil generar esta instancia. Entonces, mirando el lado bueno de esta virtualidad, es que nos acerca a profesores de otras fronteras, ¿no?, más allá de la nuestra. UFRO Didáctico Matemática es un ciclo de webinarios que se llevará a cabo entre los meses de julio y diciembre de este año, y consiste en mostrar a los estudiantes de la carrera, a titulados y docentes, los distintos desafíos de la región y el país, y los desafíos de la didáctica para mejorar el aprendizaje escolar en matemática, en diferentes ámbitos y principalmente en el contexto actual. Les comentamos que al terminar la exposición dejaremos unos minutos para responder preguntas. Ahora, si estas preguntas surgen en medio de la charla, nuestra invitada está muy llana a responderlas también durante la charla, ¿sí? Así que les invitamos a responder ahí en el chat, tanto de Zoom como de Facebook, para poder generar esta interacción, ¿sí? De todos modos, insisto que a final de la presentación daremos un espacio más para hacer diálogo y responder preguntas que puedan surgir. Bueno, les recuerdo que pueden apagar sus cámaras, a lo que aún no la apagan si quieren, para tener una mejor conexión. Bueno, nuestra primera invitada en estos ciclos webinars es la doctora María Soledad Estrella, doctora en didáctica de la matemática de la Universidad Católica de Valparaíso, quien actualmente es académica de esa casa de estudios y realiza docencia de pre y posgrado en la línea de formación docente en matemática. Además, es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, SOCHIEM, y hoy conversará con nosotros sobre Lesson Study STEM, una integración armoniosa enfocada en los aprendizajes de profesores y de los estudiantes. Doctora, todo suyo el micrófono. Bien, muy buenas tardes a todos. Voy a presentar acá.
Bien, muchas gracias por invitarme. Es un honor la invitación desde una universidad con tanto prestigio como la Universidad de la Frontera, que ayuda tanto a la parte del sur y también difunde sus conocimientos a todo Chile. Este webinar se va a tratar de dos temas que son muy novedosos, ¿no?, para la formación de profesores, como es el estudio de clase y como es la educación STEM. La hemos titulado Una integración armoniosa que se enfoca en el aprender de los profesores y en el aprender de los estudiantes. Les presento. Primero vamos a tener algunas diapositivas que tienen que ver con lo que es el estudio de clase, Lesson Studies, esa es nuestra traducción. Y después de eso vamos a entrar en lo que es educación STEM con experiencias reales que hemos hecho acá en este grupo. Nosotros tenemos este grupo de estudio que tiene ya más de 12 años. Se llama GIEC, Grupo de Estudio de Clases de Lima. Y nuestro lema es una construcción colaborativa de desarrollo profesional docente para el mejoramiento de los aprendizajes escolares. Ahí tenemos al doctor Raimundo Olfo, el doctor Masami Soda, que es la Universidad de Tsukuba de Japón, y los demás integrantes, que son tanto estudiantes de doctorado como estudiantes de magíster de nuestro Instituto de Matemática, que están en la línea de la didáctica de la matemática. Bueno, solo un pequeño esbozo para pensar un poco de qué es educación STEM, ¿no? Se la reconoce con las siglas S de ciencia, T de tecnología, E de ingeniería. Se sumó en un tiempo el arte, la música y las artes, y termina con la M de matemática. Hay algunos niveles de integración. Por ejemplo, está el nivel multidisciplinar. Si se fijan ahí, están las disciplinas, la ciencia, la tecnología con la ingeniería y la matemática. Por otro lado está un enfoque más bien transdisciplinar, que es una nueva metadisciplina que viene quizás a requerir de una nueva didáctica STEM, que es otro mundo. Nosotros estamos trabajando en lo que es interdisciplinar, y eso a nivel de investigación es cuando usted incluye dos o más disciplinas, las intersecta, pero además las integra. Y en eso vamos a tratar nosotros. Bien, estamos en tiempos, ¿no?, que educación como STEM requiere de nuevos pensamientos como el que se reconoce como el pensamiento de diseño, que proviene de la ingeniería, y también el pensamiento computacional. El pensamiento de diseño, aquí hay un ejemplo, tiene más que ver con construir algo que se ha imaginado, que lo define, que se idea, que se hace un prototipo de él, para luego probarlo y empezar en un ciclo de mejoras y de comunicación con la comunidad por la utilidad de lo que se está haciendo. Y por otro lado tenemos un pensamiento computacional, ¿no?, que descompone, compone, reconoce patrones, tiene, por supuesto, abstracción y también tiene procesos algorítmicos. Bien, estos nuevos pensamientos son un desafío para los profesores, porque los profesores de matemáticas, sobre todo, nos tenemos que hacer cargo de este desarrollo. No solamente desarrollar el pensamiento matemático, geométrico, algebraico, estadístico, probabilístico, son muchas nuestras tareas, sino que además ahora, dentro de este espacio vital que nos toca vivir, empiezan estos nuevos pensamientos. Y este nuevo espacio que he nombrado es porque estamos en momentos del Big Data. Las cantidades de datos que hay ahora, la cantidad de falta de privacidad de los propios datos que nosotros tenemos, la falta de legalidad sobre nuestros datos, está en este escenario. Y en este escenario que en realidad recién comienza para nosotros como ciudadanos. Por lo tanto, si estamos hablando de Big Data, estamos hablando de no solamente tratar muchos datos con toda la hoja Excel, por ejemplo,
estamos tratando trabajar muchos computadores, trabajan los Big Data, no solo un par de computadores. Bueno, en ese escenario también nosotros necesitamos desarrollar otro pensamiento, que es el pensamiento estadístico. Este pensamiento está dentro de lo que se espera del pensamiento crítico. En las habilidades del siglo XXI, que hace tiempo se han señalado y también están en el currículum, el pensamiento crítico es muy importante y esto viene del trabajo con los datos. En esta imagen ustedes pueden ver arriba, ¿no?, que uno puede ver la estadística descriptiva, la estadística inferencial dentro de un contexto y un pensamiento que se pregunta por lo que pasará más allá de lo que está viendo en ese momento. ¿Qué pasa no solo con los datos que tiene, sino que qué va a pasar más allá de estos datos? ¿Y de qué se preocupa? De la calidad de los datos, de que sean fidedignos, que sean relevantes, y que este pensamiento espera ver cosas, pero también tiene que estar abierto a sorprenderse. Este es un pensamiento además que necesita una actitud escéptica, una actitud de duda, que es distinto a lo que nos hemos acostumbrado nosotros por mucho tiempo a cuestiones más bien determinísticas que nos da la seguridad que nos da la matemática, y entramos en un ambiente más bien de incertidumbre. El pensamiento matemático también necesita, como ven ahí en esa mirada de ojo, está viendo en realidad, esa imagen está viendo un diagrama de caja y bigote, está viendo qué pasa con los datos, qué interesante hay en el comportamiento de los datos. Bien, si pensamos en estos pensamientos que les he detallado así brevemente y les he señalado, en realidad el personaje más responsable del desarrollo de estos pensamientos no son todas las personas. Nosotros necesitamos desarrollar estos pensamientos porque todo lo que los niños pueden desarrollar con su curiosidad, con su inventiva, necesita que ellos tengan amplias oportunidades de explorar y ser orientados por adultos preparados para apoyarlo. Además, la vida misma es rica en experiencia científica, pero para ello necesitamos también, para que haya un aprendizaje, necesitamos un adulto que prepare el ambiente para la exploración, que enfoque las observaciones de los niños y brinde tiempo para conversar sobre lo que se hizo, para conversar con los niños sobre lo que se hizo y para conversar sobre lo que se vio, para reflexionar. Bien, esos adultos, bueno, son los profesores, ¿no? Los profesores que tenemos una tarea que es muy común, ¿sí? Por eso pongo ahí los 85 millones de profesores en todo el mundo, pero también es muy compleja. Es una tarea compleja, bueno, y uno dice, ok, es una tarea compleja, todos lo sabemos porque lo hemos vivido, pero ahora es una cuestión, ¿por qué los profesores además son los actores claves en el aprendizaje? Este es un estudio que se hizo hace por lo menos unos 12 o 14 años y que muestra que los profesores son actores claves para el mejoramiento del sistema educativo. Este gráfico muestra lo siguiente. Muestra que en un punto, en el percentil 50, un percentil normal, ¿no? Hay dos estudiantes con un mismo desempeño, ¿sí? Pero un estudiante a la edad de 8 años empieza su enseñanza con un estudiante con un profesor de alto desempeño, ¿sí? A lo que llamaríamos un buen profesor. Y hay otro estudiante que a la misma edad de 8 años empieza con un profesor de bajo desempeño. ¿Qué pasa a los 3 años? Fíjense que ese niño que del percentil 50 pudo haber crecido, en realidad el desempeño llegó al percentil 90, pero el de bajo desempeño no solo no se mantuvo, sino que bajó al percentil 37. ¿Sí? O sea, con eso quiero decir que hay 53 puntos percentuales de diferencia entre un profesor de alto desempeño y un profesor de bajo desempeño.
Por lo tanto, cuán importante y cuán responsable es la tarea del profesor. Por tanto, el camino para mejorar los resultados es mejorar la enseñanza. Y por eso necesitamos mejorar al profesor. Los profesores necesitan, además de su formación inicial, una formación continua por la complejidad de su profesión y por la complejidad de todos los saberes que requieren de su profesión. Bien, quise señalar estas dos ideas porque uno podría decir, los niños pueden aprender en la casa, ¿no? Los niños pueden aprender con los amigos, es verdad, pero quienes trabajan al servicio del aprendizaje profundo son los profesores, ese aprendizaje que queda. Cuando los educadores aprenden unos de otros de forma intencionada y de forma innovadora, están construyendo y utilizando un capital profesional de manera que mejoran y sostienen todo el sistema educativo. No solamente su curso, sino que sostienen el sistema escolar. Bien, en un estudio sobre los sistemas de alto rendimiento se enfocaron en el desarrollo profesional dentro del aula. Dentro de las estrategias que se vieron está la observación por pares, el estudio de clase y las clases demostrativas. Todo esto permite a los profesores compartir las mejores prácticas, aprender unos de otros, fortalecer habilidades y desarrollar y diseminar las buenas prácticas, en especial el estudio de clase y las clases demostrativas. Bien, ¿qué es el estudio de clase? Hace rato lo estamos nombrando y vamos a tener que entrar unos momentos para tratar de entender lo que es el estudio de clase. El estudio de clase, aquí hay varias imágenes de algunas actividades que hemos hecho, pero nos vamos a enfocar en el diagrama que va a salir aquí a la izquierda abajo. Es un ciclo donde en conjunto con otros profesores se diseña un plan de clase. Se implementa ese plan de clase para después analizar la implementación que se hizo y mejorar ese plan de clase. Pero no para dejarlo ahí, sino para hacerlo crecer otra vez. Esa secuencia a nosotros nos ha dado que el primer plan de clase y la implementación sale más o menos. El segundo mejora y el tercero sale bastante bien. Como plan de clase, pero además en este grupo de profesores no solamente están diseñando un plan de clase, sino que están aprendiendo. Están aprendiendo el objeto matemático, el objeto estadístico, el objeto central de la tarea que están diseñando en su plan de clase, pero también están aprendiendo a reflexionar, a trabajar colaborativamente. Todas son habilidades de este siglo XXI. Acá tenemos algunas actividades. Acá arriba, en la parte superior del diagrama, a la izquierda, tenemos una imagen que muestra en uno de los primeros, voy a ver si puedo mostrar aquí, este de acá es para mostrar que para hacer estudio de clase, a veces las escuelas han ido a nosotros. Y esa casa como más grande es la metáfora de la universidad, ¿no? Entonces se conectan con el Instituto de Matemáticas y hacemos estudio de clase con ellos, y ellos aprenden y después vuelven a sus comunidades y siguen haciendo estudios de clase. Hacer estudios de clase es de bastante trabajo, así que este desarrollo profesional se espera que uno haga 1 o 2 al año. Con eso se avanza. Otras oportunidades hemos tenido este tipo de forma de estudio de clase, y esto es que el propio colegio hace en su interior estudios de clase. Tienen grupos de profesores. Los profesores por ejemplo, que hacen matemática de primero a cuarto se juntan y observan que hay un problema, por ejemplo, para enseñar geometría,
y hacen una clase y la prueban y la ven ahí, al interior de su propia comunidad. En esta otra imagen es un ejemplo para mostrar que también se puede hacer entre escuelas, ¿sí? A veces las escuelas son pequeñas y puede haber una escuela acá, unos 2 profesores de matemática que se conectan con otra escuela, con un par de profesores y hacen estudios de clase. Y ahora sale más natural, ¿no?, hacerlo con las tecnologías y las herramientas de plataformas que tenemos con tanta facilidad ahora en nuestra cultura. Y esta última, la verdad que era todo un chiche que teníamos nosotros, que ahora después de la pandemia no es tan chiche, pero nosotros hacíamos estudios de clase a través de plataformas informáticas entre ciudades. Por ejemplo, hemos hecho entre Valparaíso y Quillota, y hemos hecho entre países, por ejemplo, entre Chile y Brasil. Entonces, podemos hacer estudios de clase donde queramos, solamente necesitamos las energías. Bien, esto tengo que cerrarlo, perdone, para que continúe, quedó como trabado. Voy a detener y voy a compartir de nuevo. A veces pasa. Bien. El estudio de clase, como les contaba, es un proceso. En nuestra experiencia basta que nos reunamos unas 6 u 8 veces. Las primeras veces nos reunimos y definimos como grupo, ¿no? Pensemos que somos 4, 5, podemos ser hasta 6, y definimos un objetivo de una clase que queremos preparar. Después diseñamos en la segunda clase, también en la primera, ¿no?, el problema de la clase, porque trabajamos bajo el enfoque de resolución de problemas. Entonces, para nosotros siempre un problema es lo que mueve la clase. En esa clase comenzamos y también continuamos, y en la tercera clase ya tenemos el diseño del plan de clase. Más adelante les voy a mostrar un plan de clase que hemos diseñado con una cierta estructura. Teniendo el plan de clase, si se fijan, en la sesión 3 y en la sesión 4, alguno de nosotros del grupo de estudio de clase implementa ese plan. Bueno, en la sesión 4, entonces, lo revisamos, o algunos, si pudieron ir y verlo in situ, tomaron nota de cómo les fue al plan de clase. Fíjense aquí que lo que importa es el plan de clase que diseñamos entre todos, cómo se comporta dentro de un curso. No nos importa el profesor, porque el profesor está muy apegado al plan de clase. Nos importa los estudiantes, los aprendizajes de los estudiantes, los éxitos que tienen, las dificultades que tienen y los errores que tienen. Frente a eso, nosotros discutimos en la sesión 4 y mejoramos para hacer una clase a lo que le llamamos una clase 1. Esa clase 1 ya tiene todos los arreglos que se han realizado. Nos juntamos en la clase 5 y reformulamos este plan de clase, ¿sí? Entonces, entre las 5 y las 6 aparece este plan de clase 2 para ser implementado como clase 2 que se ve ahí, y reformulamos finalmente este plan de clase, reflexionamos nuevamente lo que ha pasado, y este plan de clase queda reformulado con sus mejoras para ser compartido, no solamente dentro de nuestra comunidad, sino que también con los demás. Ese es un proceso de estudio de clase. Como necesita tiempo, porque ustedes tienen que buscar antecedentes, ver los problemas, ubicarse un poquito entre la teoría y la práctica, es bueno hacer quizás 1 por semestre, como desarrollo profesional docente. Bueno, ahí pongo yo de ejemplo un plan de clase, que es el del consumo responsable de energía, que fue un plan de clase que hicimos entre Brasil y Chile. Bien, ¿qué pasa con los profesores? Los profesores habitualmente llegan a los grupos de estudio de clase diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiero proponerle a mis estudiantes? Y también sus frases típicas son, ¿qué es lo que quiero abarcar? ¿Qué materia voy a pasar? Fíjese que son cuestiones más bien que vienen desde la individualidad del profesor. Cuando han hecho estudio de clase, cuando han vivido la experiencia, han reflexionado,
toda esa gente que se está riendo ahí está teniendo conversaciones profesionales del estudio de clase. Cuando terminan sus reflexiones cambian y señalan, ¿qué puedo hacer para promover el aprendizaje de los estudiantes, de mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo puedo involucrar a los estudiantes en el aprendizaje? ¿Cómo los puedo involucrar en las actividades prácticas, en el desarrollo del razonamiento? ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes discutan las ideas? ¿Cómo hacer que ellos trabajen en equipo y que se comprometan productivamente trabajando en el equipo? Bien. Bueno, aquí me voy a detener en 2 diapositivas cortitas, pero quiero hablar de por qué es importante el estudio de clases en Chile. Porque tenemos una ley, la ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y define las bases de una política pública que nos va a potenciar, orientar y regular el desarrollo de todos los profesores. En especial, fíjense que hay objetivos específicos, tenemos que fortalecer la profesionalidad docente, hay que generar un modelo de formación en servicio vinculado al territorio escolar muy propio de la comunidad donde uno habita, y el que también señalo aquí es el fomentar la colaboración en el sistema y el aprendizaje entre docentes. Si bien el Lesson Study los toma todos, yo me enfocaría con fuerza en esos 3 objetivos específicos. En una oportunidad vino la directora del CPIPEP, del Ministerio de Educación, la señora Francisca Díaz, y nos mostró la siguiente diapositiva, que dice dónde, cómo y cuándo aprende el docente. El docente, ella señala, estudia de forma individual, lee, navega, reflexiona, investiga, también aprende entre pares, ¿no? El trabajo en equipo. Y fíjense, esto fue el 2019. Y para nosotros fue una sorpresa que estuviera el estudio de clase, porque en general el estudio de clase, nosotros, si se fijan, cuando nosotros empezamos con el estudio de clase en el 2008. Esto, si es la ley empezó en el 2016. O sea, pasaron 8 años para que el estudio de clase tuviera la relevancia que tiene ahora, ¿no? Que hablar de estudio de clase en el Ministerio de Educación de nuestro país ya es normal, ya se entiende, ya se comprende. Bueno, y también está las comunidades de aprendizaje y la observación entre pares. También hay acompañamiento experto y acciones formativas. Para nosotros como grupo de estudio de clase, pensamos que todo eso, el aprender individual entre pares y a nivel de experto, es parte del estudio de clase. Eso para nosotros no solamente, sino para todo el mundo, es estudio de clase. El estudio de clase nace en Japón hace 150 años. Por supuesto se disemina en China, Shanghái, todos los países que están cercanos allá en el oriente, que no nos son tan familiares, y llega más o menos en el año, cerca de finales de los 90, llega a Estados Unidos. Y fíjense que como nosotros investigamos en eso, recién ahora que estamos en el año 2020, se ha diseminado como una explosión mundial. Hace 5 años hay una explosión mundial de Lesson Study. Bueno, ¿por qué? Porque es efectivo. Dentro de los hallazgos del estudio de clase, por ejemplo, está que habitualmente en las escuelas hay una dirección central que provee el mejoramiento del desarrollo, que es la que dirige, ¿no? Dirige el colegio, por ejemplo, la jefe de UTP y algunos jefes de departamento, y determina lo que se necesita. Habitualmente, nuestra práctica ha sido más bien solitaria, ¿no? Dentro de la sala de clase, con los datos privados de la propia aula y un poco orientado a la competencia. Bien, pero con el tiempo es posible, y sobre todo en el marco del estudio de clase, lograr que en realidad los colegas se encarguen en las escuelas para el mejoramiento y el desarrollo escolar, y por otro lado también que
haya una práctica visible y conjunta, haya transparencia de los datos y haya orientaciones a las soluciones compartidas. Bien, todo eso le da capacidad de liderazgo del sistema y, por supuesto, también conocimiento y práctica, transferencia y creación. Eso tiene que ver con creación de conocimiento en el aula escolar, porque nosotros como profesores empezamos a compartir las prácticas, sobre todo las mejores prácticas, y eso lo hacemos también con las clases públicas. No solamente las buenas prácticas nos quedamos con los grupos de clases, sino que hacemos clases públicas e invitamos en un teatro, en un anfiteatro de la misma universidad a cientos de profesores. La última actividad que tuvimos en vivo fue, una gran actividad que tuvimos en vivo fue en el Congreso Nacional de Valparaíso. A propósito de la PEC, hicimos 3 clases públicas de STEM, y en esas 3 clases públicas fueron alrededor de 500 personas, entre investigadores, muchos profesores de la región. Bueno, compartimos los planes de clase en los sitios web. Hacemos estudios de clase, como decía, también estudios de caso, y todo eso es creación de conocimiento. Ya no queda solamente en el aula de la clase, sino que es conocimiento compartido, porque hacer estudios de clase es investigar la propia clase. Bien, ¿por qué educación STEM? Ahora vamos a pasar de este momento que estuvimos viendo lo que era el estudio de clase, ahora vamos a entrar a lo que es educación STEM. Bueno, ¿por qué necesitamos educación STEM? Porque hay una necesidad futura que la sociedad requiere una fuerza laboral educada. Fíjense que una fuerza laboral educada no es como la fuerza laboral en otro momento de la historia, ¿no? Que era como la fuerza bruta, sino que necesitamos que esta fuerza laboral pueda pensar de manera crítica y colaborar digitalmente. Es una fuerza laboral que tenga habilidades técnicas y conocimientos avanzados, que piensen creativamente, que desarrollen nuevas ideas y que solucionen problemas que aún no existen. Realmente hay que ser creativo. Para eso la educación STEM es educar incluso para profesiones que aún no existen. Bien, dentro de los temas STEM que nosotros hemos abordado, por ejemplo, una clase tsunami y consumo responsable de energía. Fíjense que aquí abajo ustedes en nuestro sitio web, estudiodeclases.cl, pueden encontrar gratuitamente videos de clases públicas, materiales, y todo lo que hemos hecho, hemos tratado de colocarlo en este sitio de estudio de clase. Bien, de estos 2 temas STEM, yo les voy a contar un poco sobre el primero, sobre la clase de tsunami. Bien, y la clase de tsunami está en un ámbito de desastres naturales. Nosotros hemos tocado a nivel país los temas de los terremotos, de la erupción de volcanes y de tsunami, y a nivel local hemos estudiado los incendios de Valparaíso, las inundaciones y los aluviones. De hecho, cuando estuvimos estudiando los incendios, fue previo a los incendios de Valparaíso. Casi todos los desastres fueron previos a cómo finalmente llegaron. Bien, ¿cuáles son las características de este tipo de problemáticas que abordamos con los desastres naturales? Nosotros nos centramos en realizar investigaciones recopilando datos, buscando antecedentes. Utilizamos problemas de contenido auténtico, que tienen que ser del mundo real. Integramos contenido de más de una disciplina y procesos que son de más de una disciplina. Proponemos, por lo tanto, porque estamos en un enfoque de resolución de problemas, proponemos múltiples soluciones potenciales. Y también, y sobre todo, ¿no?,
brindamos oportunidades para presentar y representar los datos y para argumentar y defender las ideas. Las ideas propias, porque las soluciones son múltiples y son diversas. En la clase de Tsunami, es una experiencia de quinto básico, fue desarrollada más o menos en el año 2014, pero es una clase que necesita, creemos nosotros, que sea siempre abordada por los profesores, porque nosotros tenemos una larga costa, porque tenemos mucha probabilidad de grandes terremotos. En esa oportunidad nos invitaron del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos a escribir un capítulo para un libro que se trataba de eso, ¿no? Y qué podemos aprender desde los desastres naturales para prevenir la pérdida de vidas en el futuro. Bien, el plan de clase que les voy a mostrar en adelante también lo pueden encontrar en ese vínculo que coloco más abajo. Bien, ese plan de clase empieza así. Nosotros presentamos esta imagen. Agradecería que lo pudieran ver y me contaran qué es lo que ven. Espero que lo puedan ver bien. ¿Qué es lo que están viendo? Basta con que me digan una frase nomás, una palabra. Me da la sensación que en realidad es como que se ve claro la altura de las olas de manera más gráfica, que sea como entendible para cualquier usuario que puedan, en este caso, revisar este diagrama. Muchas gracias. Eric Valdés dice la altura de las olas. Joaquín habla de la variación entre el tamaño de las olas dependiendo del lugar. Entonces, Joaquín me está hablando de dos variables, ¿no? El tamaño de las olas y el lugar. Y Max nos dice que hay un tiempo, ¿no? Que hay una cronología de la altura de las olas. Bien, claro, exactamente, ¿no? ¿Alguien ve algo más? Los ciclos. Si uno observa, a las 3:49 en Constitución tenía 11 metros y se mantiene a las 4:17. En Talcahuano hay algunas variaciones se mantienen los tamaños. A las 3:54 en Talcahuano tiene 10 metros y a las 5:30 mantiene esa altura. Bien. Hay una repetición de ciclos, me da la impresión. Bien, bueno, Francisca Díaz nos dice también justo lo que yo quería ver, ¿no? Que hay una proporción de tamaño respecto a una persona. Lo que se ve ahí al final, que no todos lo ven, es una persona a la derecha respecto de la ola, ¿no? Para ver el tamaño de la ola. Gracias, Francisca. Bueno, esa era... esa era la imagen que salía en el Mercurio. En el Mercurio, fíjese que no salió el año del tsunami, salió 2 años después. Es una imagen muy interesante. Es una imagen que dice mucho, con solo la imagen y con los datos. Bueno, esa era la actividad y se les preguntaba qué información pueden observar en la imagen, que fue lo que les dije yo. Bien, el enfoque que nosotros tomamos es el enfoque de resolución de problemas, como les contaba. Para eso proponíamos un problema, después hacemos un plan, después tomamos datos, analizamos esos datos. Bueno, hay varias actividades ahí, ¿no? Los representamos, buscamos patrones, vemos cómo se comportan los datos, para finalmente interpretar, concluir, hipotetizar también, tener nuevas ideas, comunicarlas y ver si realmente respondimos al problema y ver qué tal están nuestras soluciones respecto al problema.
Acá está el plan de clase. Este plan de clase, como les digo yo, acá he colocado el icono de los procesos de 6, 7 u 8 sesiones. Y acá tenemos un plan de clase que empieza con una motivación, después se plantea el problema mismo. Si se fijan, ahí está la imagen, ¿no? Que es la actividad de aprendizaje, es la imagen que ustedes vivieron. Se entrega la imagen del maremoto a cada alumno y el desafío era extraer y ordenar datos e información para comunicarla a las localidades que fueron y podrían estar afectadas. Fíjense que es tan detallado este plan de clase que coloca las posibles respuestas de los niños y a la derecha también pueden ver los tiempos. Es un plan de clase que queremos compartir, entonces colocamos todo lo que sea, todas las reflexiones que se han vertido para compartir. Nos anticipamos los errores y dificultades, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este recuadro gris, si se fijan, decimos identificación de las variables en juego: altura, lugar, tiempo. El rango de la variable, ¿no? De qué hora hasta qué hora tuvimos olas, de qué altura mínima a qué altura más alta. Entonces nos anticipamos a lo que puedan o no ver todos los profesores y necesitamos que lo puedan ver. Fíjense que este plan de clase nació no sé si se puede ver acá. Este plan de clase nació para derrotar dos mitos grandes que hay en Chile, en nuestra comunidad, y que se los voy a decir más adelante. Bien, entonces el plan de clase, como se lo estoy mostrando, tiene esto: tenemos momentos individuales, momentos de trabajo en pareja, aquí compartir ideas con todo el grupo, se sintetizan las ideas, y especialmente sobre las representaciones de datos y sobre los desastres naturales. Y aquí empiezan estas preguntas que eran clave. Por ejemplo, ¿es predecible el número de olas por localidad? ¿Es predecible el tiempo transcurrido entre ola y ola? ¿Y se pueden salvar vidas con esta información? Bien, casi siempre también al final del plan de clase colocamos una pizarra de la clase de forma de ayudar al profesor de cómo colocar el problema en su clase para finalmente organizar la misma clase en la pizarra. Es algo que usualmente no hacemos los profesores chilenos. No somos tan ordenados al ocupar la pizarra, pero la pizarra es vital porque es lo que están viendo los estudiantes de frente la mayoría de las veces. Bien, ahí hay una propuesta. Bien, la clase empezaba así. El profesor decía: encontré en un periódico esta imagen sobre el desastre natural del 2010, tiene muchos datos, por lo tanto les pediré que organicen de la forma más simple la información. Y ese material que elaboren ustedes lo enviaremos a las localidades afectadas para que sea difundido y puedan salvarse vidas, ¿sí? Y el desafío de la clase era extraer información desde los datos reales para comunicar las localidades que fueron afectadas y podrían ser afectadas por maremoto. Bien, fíjense que este plan de clase es un plan de clase que tiene que ver más con la parte ingeniería de STEM, porque el profesor dice que tiene un problema real, ¿no? Un periódico, un desastre natural 2010, que todos lo sufrimos además. Después dice que tiene muchos datos, por lo tanto, parte del pensamiento de ingeniería es que hay que examinar los datos y evaluar el impacto de las distintas variables. Después dice, el profesor les pide que organicen de la forma más simple la información, por lo tanto, los estudiantes tienen que crear variadas representaciones para comunicar información de forma clara. Y para eso tienen que trabajar en equipo y determinar interiormente los roles grupales. Trabajar en equipo es parte del pensamiento de ingenieril. Finalmente, los estudiantes tienen que comprender
los desastres naturales, porque eso les va a ayudar a manejar la incertidumbre. Manejar la incertidumbre también es parte del pensamiento, especialmente el pensamiento de diseño dentro de ingeniería. Manejar la incertidumbre, reconocer el riesgo, que en esta situación es para prevenir y para salvar vidas. Bien, teniendo en cuenta esto, voy a, justamente mi etapa es aquí. Bien, el análisis comienza con la exploración de datos y su representación. Como lo ven ahí en esas imágenes, los niños ya han rayado, ocupan sus reglas, ocupan sus materiales habituales. Entonces ellos tienen que explorar los datos y representarlos y terminar con la comunicación y la argumentación de los resultados, de qué es lo que ven. Una exploración que incluye profundizar en el contexto, en el conocimiento crítico de la fuente de datos, evaluar, inspeccionar los datos para comunicar los resultados del análisis al público en el contexto real, que es del tsunami. Ahí está el profesor, esta fue una clase pública con su estudiante, algunos hicieron tablas, otros hicieron gráficos, como pueden ver aquí, estos niños hicieron unas tablas. Lo importante es que los niños desarrollaron habilidades STEM, por ejemplo, identificaron preguntas relevantes, las variables en juego, las relaciones de la situación dada con el mundo real, las tradujeron, interpretaron, validaron la solución del problema que ellos dieron y con la evidencia basada en los datos. Lo que ellos hicieron principalmente tiene que ver con los objetivos de aprendizaje que estaban vistos, que era interpretar y crear representaciones de datos, porque con esa iba a ser el apoyo de la carta que ellos iban a enviar. ¿Y para qué? Para salvar vidas en desastres naturales en Chile, comunicando soluciones. Las preguntas que estaban en la discusión final de la clase, que yo se las leí antes, era cuán útiles eran las tablas y los datos y los gráficos que realizaron. Si era predecible el número de olas por localidad, ellos se dan cuenta ahí que no es predecible. Que era predecible la demora entre una ola y otra, se dan cuenta que tampoco es predecible. A veces en minutos vuelve una ola a la misma localidad y después a la misma localidad vuelve 3 o 4 horas después. Entonces no es predecible la demora entre una ola y otra. Y se concluía si se pueden salvar vidas con esta nueva información. En esta ocasión, en esta clase, nosotros derribábamos 2 mitos, como les decía al principio. El mito 1 era que el tsunami era una sola ola grande. Con esa ola ya no pasaba más. Y el otro mito es que hay un periodo fijo entre ola y ola. Tampoco. Si uno ve a veces en Google, hay algunos videos que muestran que los periodos entre ola y ola son de 20 minutos. Eso es desinformar a la gente. Esas partes de las fake news. Hay personas, sobre todo en Constitución, ¿no? Existe la experiencia de gente que bajó a las 7 de la mañana a ver sus casas y finalmente murieron ahogados en ese mismo momento. Porque a las 7 de la mañana en Constitución llegó una gran ola. Bien, ahí los niños ven las olas, los tiempos, la altura y se dan cuenta de que el tsunami no es una sola ola grande y que no hay periodos fijos entre olas. Bien, los estudiantes tienen la oportunidad de resolver de forma creativa y colaborativa y compartir y evaluar sus soluciones. Acá, por ejemplo, en esta imagen que ven ustedes, el curso evaluó las diferentes representaciones que hicieron los niños. Puso un tipo de pictograma, esta niña una tabla con datos, iconos y conteo, y aquí una tabla con datos en texto, ¿no? Y conteo, y ellos evaluaron las soluciones y eligieron esta, que al final es una tabla de frecuencia de datos.
Bueno, ¿cómo el profesor establece la tarea? Con datos reales, para usar el conocimiento integrado, para integrar las disciplinas y resolver un problema del mundo real. En esta clase de propuesta hay un problema auténtico de final abierto, hay libertad para responderlo. Se permite la lluvia de ideas de posibles soluciones, se les pide a los alumnos que expliquen su pensamiento, que examinen el problema, que compartan sus estrategias y que entre todos analicemos las soluciones, las soluciones plausibles. Con esto nosotros estamos apoyando un pensamiento crítico y algorítmico, los pensamientos que estuvimos viendo al principio de esta presentación, ¿no? El desarrollo de habilidades para resolver problemas interdisciplinarios que necesariamente tienen que realizarse de forma colaborativa, porque el mundo que les toca a nuestros estudiantes cada vez tiene más desafíos globales que son sistémicos, generalizados y complejos. Finalmente, a modo de resumen de esta charla que me han invitado, el estudio de clases y el STEM es una integración armoniosa porque el estudio de clase impacta en el conocimiento de los profesores, en las creencias que tienen ellos, en las normas del aprendizaje profesional, en el aprendizaje de los estudiantes. Se implementa el currículo, que también es nuestra obligación como profesores. Implementamos el currículo en el aula escolar y creamos materiales y nuevas rutinas de enseñanza. A nivel de STEM, la literatura ya señala que se necesitan cada vez esfuerzos y apoyos para que los profesores lleven a cabo este tipo de enseñanza. Ellos no están habituados, no han sido formados, no hemos sido formados para integrar las disciplinas. No hemos sido tampoco formados para desarrollar tipos de pensamiento. Por lo tanto, tenemos que desarrollar la confianza de los profesores, tanto en la formación inicial docente como en la formación continua. Apoyarlos en integrar la educación STEM al currículo existente, dar oportunidad de desarrollar estos materiales de enseñanza que sean pertinentes, implementar estas clases, evaluar las estrategias de enseñanza basadas en STEM. Bien, muchas gracias a todos por su atención. Ahí les dejo una clase pública donde están los niños. Llevamos la clase con los niños de verdad y ahí está el público que son profesores del sistema. Bueno, damos la... profesora. Finalmente, sí. Pongo las referencias, después yo puedo entregar estas diapositivas. Bueno. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a dar las gracias a la exposición de la profesora, de la doctora María Soledad, y aparte de la gracias, obviamente vamos a dar el pase a Eli, que a ver si tenemos preguntas, generar algún diálogo entre medio. Yo tengo varias preguntas, pero obviamente veamos qué nos dicen. Por supuesto, todavía no tenemos algunas, sí, ahí tenemos a Silvana que está agradeciendo. Muchísimas gracias, doctora Estrella, siempre es un placer escucharla. Creo que todos quedamos bastante igual entusiasmados respecto a cómo sea este trabajo, que es un trabajo bastante amplio, porque involucra tanto el trabajo colaborativo entre docentes, la planificación, es centrado en el aprendizaje, el STEM, los problemas. Yo creo que hay harto a lo mejor que podríamos comentar y preguntar, así que los invito para que ellos quieran dar un comentario o puedan también tener alguna pregunta, puedan hacerlo libremente aquí a través del chat, los vamos a poder leer. Y voy a partir yo al tiro porque aprovechando la instancia, y sé que el trabajo de STEM, por un lado, es muy potente, es una metodología muy potente que involucra, como tú dijiste, distintas disciplinas. Quiero saber si tienen ustedes la experiencia de haberlo hecho en otras disciplinas, porque aquí mostrabas tú un ejemplo en ingeniería, y quizá a lo menos nos podrías contar si tienes la experiencia a lo mejor de haber hecho en otras disciplinas, ya sean ciencias o no sé, arte, son variadas. Sí, nosotros tenemos
de hecho la mostré, ¿no? El problema de las energías. Que está ese plan de clase, también lo van a encontrar ahí en el sitio web estudiodeclases.cl, que es una clase de cuán responsables nosotros somos con el consumo de energía. Y eso requirió un trabajo bastante arduo, basado en la ignorancia de no saber cuáles son los tipos de energía. Entran mucho las ciencias ahí, entra mucho lo que es biología, física y química. Esos profesores saben mucho. Nosotros sabemos trabajar con datos y números, pero para trabajar con las energías y comprender, ¿no? Porque hay unidades que se trabajan en términos de petróleo. Para entender hay que trabajar con profesores de otras ciencias. Y por supuesto es parte de la investigación, ¿no? Porque esto es un proyecto que se trabaja finalmente. Entonces parte de la investigación, y por eso el profesor aprende mucho, porque la educación STEM obliga a aprender de cosas que uno sabe más o menos, ¿no? Pero ahí después cuando entra se da cuenta que no sabe y que tiene que aprender. Sí, me imagino. Y me imagino también en el sentido justamente en las dificultades que existen a lo mejor dentro de la planificación de estos problemas con STEM. Justo tú dijiste, uno de los focos es que estamos subdivididos por disciplina y generalmente cuando eso ocurre, cada profesor se focaliza en mirar el problema desde su propia capacidad o las propios, a lo mejor lo que él maneja de ese problema o de esa situación. Y me gustaría saber ahí cómo es que cómo es que emergen, por ejemplo, estos tipos de preguntas, cómo es que emerge... ¿Qué es lo que yo espero? Como decías tú al principio de estas primeras preguntas, ¿cómo puedo hacer que los estudiantes encaminen este pensamiento, que trabajen en equipo, que puedan utilizar distintas estrategias a través de personas que están en distintas disciplinas para planificar? ¿Cómo has visto tú que ha surgido eso de la planificación en conjunto por profesores de distintas disciplinas? Bueno, nosotros hemos trabajado hasta con profesores de historia que también contribuyen muchísimo, también ellos son muy sabios. El estudio de clase, por eso para nosotros, ¿no? El estudio de clase finalmente es reunir a profesores que están interesados en aprender más, y ese aprender más lo quieren consolidar en un plan de clase para hacerlo práctico, ¿no? Y para cumplir con el currículo, que hay que cumplirlo, pero además integran de forma armoniosa las disciplinas. O sea, el estudio de clase me permite reunir a profesores que quieren aprender y que quieren contribuir. Los profesores, los que somos profesores nacemos con esa alma, ¿no? Tenemos un motorcito para tratar de siempre buscar la mejor forma de enseñar y aprender. Ahora estamos en un mundo muy complejo y lo que le va a tocar a nuestros estudiantes es más complejo aún. Entonces, por eso necesitamos desarrollar esos pensamientos, y esos pensamientos se tienen que desarrollar con colegas que son de otras disciplinas. Necesitamos que ellos estén ahí, que ellos contribuyan. Y cuando uno está en un colegio, en una escuela, cuando hace sus asignaturas tan separadas, porque tenemos esa tradición, ¿no? Vemos que nuestros estudiantes están desmotivados, pero si están resolviendo problemas, los profesores están guiándolos, los profesores saben lo que va a pasar, ¿no? Por eso el plan de clase está, por eso sabemos anticipadamente las preguntas, y si no las sabemos, la próxima vez las buscan ellos, los estudiantes, o también los profesores, ayudamos en la búsqueda de nuevas preguntas, pero por eso está tan planeado todo. Entonces hay que tener en cuenta que estamos en un periodo de cambio de asignaturas que están en compartimentos separados, que tienen que integrarse para no solo responder a las demandas futuras, sino que también a la motivación de los estudiantes. Los estudiantes necesitamos que se motiven como si estuvieran jugando con un videojuego, ¿sí? Nadie se motiva para aprender matemática como si estuviera estudiando con un videojuego. Pero en estas resoluciones de problemas, si ocupan tarjeta, tecnología, aprenden muchísimo. Hay muchas cuestiones en Chile que se han hecho con tecnologías muy bonitas, muy interesantes, además. Resolviendo problemas reales, que son problemas de la comunidad. Basura, ríos que están contaminados, aguas donde hay menos peces que antes, y así. Problemas
existen. Muchas gracias, Soledad, por tu respuesta. Voy a aprovechar de aquí de leer. Dice acá Silvana Santellán, ¿ya? Primero habla de si que es posible después tener las referencias bibliográficas, ahí vamos a dejarlas después al final. Y tiene una consulta sobre el estudio de clase de tsunami, si en realidad participaron profesores que fueran, por ejemplo, de ciencias naturales. ¿Sí? Pregunta. Claro, ¿qué nos pasó con la clase de los tsunamis? Nos pasó que eran todos profesores de educación básica, y a mi entender el profesor de educación básica es el mejor profesor para hacer educación STEM, porque sabe de ciencia, claro, de arte, sabe de todo. Quizás no con la profundidad que seguramente sabe un profesor de matemática, ¿no? Que ha estudiado solo la disciplina, pero esa amalgama de disciplinas que tienen los profesores de educación básica es fantástica. Así que ahí hay mucho que hacer. Y también en ese momento nos acompañó el profesor Isoa. Catalina Barrera, voy a leer, es un gran mensaje, pero dice, en algún momento habló sobre el rol de los docentes y su importancia. Eso me dejó pensando, puesto que debido a la pandemia y al avance de la tecnología, me pregunto seriamente cuál es el rol docente en estos tiempos. Y pienso que mientras mayor edad tienen nuestros estudiantes, más cuestionado queda el rol docente ante el cambio del escenario. ¿Qué podemos ofrecer los profesores que Google no pueda ofrecer? Los ejemplos que usted mostró son en clases presenciales, pero ¿qué pasa con las clases virtuales? ¿Hay también propuestas de estas metodologías en clases virtuales? Ahí puedes responder tú esa pregunta, Soledad. Bien. Bueno, no sé si Silvana yo lo dijo claro, entonces yo la sigo, claro que sí. Mira, Catalina, nosotros la verdad que hemos sentido que este fue un montón de energía que llegó al sistema escolar y a los profesores mismos entrar con las plataformas a trabajar la enseñanza. Esta energía ha sido una oportunidad. Nosotros hemos hecho estudios de clase incluso con 2 colegios, hemos hecho unos hermosos estudios de clase que además hemos ocupado material, en este caso voy a contar la experiencia, era para desarrollar el pensamiento inferencial de los alumnos, ¿no? Esto significa que da unos datos, los niños hacen inferencias más allá de los datos que tienen. Ese es un pensamiento crítico de alto nivel y que además cuando lo hacen con ciertas expresiones de incertidumbre, porque no hay total certeza y se basan en los datos. Para hacer eso nosotros hicimos, no era solo una clase como esta de Tsunami, sino que eran 4 sesiones, una en séptimo básico fue, en 2 colegios simultáneamente, porque así se iba retroalimentando el plan de clase, y voy a mostrar, aquí tengo mi botella de agua, pero en una botella como esta pusimos 1000 bolitas, que habían de colores y no de colores, y esta botella tenía solamente una ventanita, así como esta tenía una ventanita. Entonces la batíamos y aparecían algunas pelotitas de colores. Y eso quería decir que esta ventanita era una muestra, ¿sí? La muestra y contábamos así. Bueno, entonces el trabajo era decir, bueno, cuántas pelotitas de colores habían de cierto color ahí, eran 2 colores. Hicieron, o sea, se pueden hacer cosas maravillosas y después ocupamos tecnología también. La última clase fue de tecnología, esta fue la 3ª clase, la última con tecnología para lo mismo y claro, o sea, con 4 clases es posible, bien pensadas, bien criticadas las clases, es posible desarrollar inicios de pensamiento inferencial en nuestros estudiantes. Otro punto que yo quisiera decir es que Google no nos puede ofrecer todo porque también Google ofrece muchos errores. Entonces ahí están los profesores que tenemos este pensamiento más crítico, que somos más acuciosos y que orientamos, porque como decía antes, tenemos un pensamiento, nosotros ayudamos al aprendizaje profundo, ¿sí? Y bueno, por eso, porque estamos con Google, porque estamos con tecnología, necesitamos ser escépticos, no creer todo lo que se ve.
todo lo que nos ofrece Google, entonces, eso quiero decir. Súper. Tú mencionaste un trabajo que estaban haciendo junto con Brasil. No sé si a lo mejor podrías contarle un poco, porque tú hablaste ahí un poco, salía el signo ahí de Wi-Fi, pero en realidad que acortaba la distancia a través de la pandemia, ¿no es cierto? Y estos recursos tecnológicos. ¿Cómo es que ha sido ese trabajo con Brasil? Claro, lo que pasa, eso es bien interesante porque lo que nosotros hicimos fue hacer un plan de clase entre Brasil y Chile, una escuela de Valparaíso de escasos recursos con niños vulnerables y una escuela de Brasil no de escasos recursos con estudiantes bilingües para un sexto básico. Y en ese momento lo que hicieron los estudiantes fue trabajar viéndose cara a cara, ¿no? En un momento, digamos, fijo y en otro momento en Chile y Brasil. En otra oportunidad podrías mostrárselo, pero a ver, ¿cómo le explico? El aula nuestra es como todo, ¿no? Como el día de la clase, pero en el PowerPoint, el curso ve a los amigos de Brasil. Y lo mismo pasa en Brasil, están en su clase y ven a los amigos de Chile, por decirlo que es de Chile. ¡Qué bueno! ¡Qué buena instancia! Claro, muy es que además teníamos este colegio de Brasil era un poco de elite y tenía una traductora. Entonces, quebrantamos dos barreras que teníamos. Una era idiomática, por lo tanto, aunque hablaban portugués, los niños podían hablar en español y aprovechaban de hablar español con sus niños, con sus compañeros. Y por otro lado, nuestros niños tenían la oportunidad, ¿no?, de agrandar su sala de clase, de conocer otras realidades. Eso fue también con energías renovables, que tenían que argumentar qué país, Chile o Brasil, era más responsable. Finalmente los dos éramos igual de irresponsables, pero lo que pasa es que el gráfico de Brasil lo hicimos con los datos de Brasil, que son muchos más, pero si lo hacíamos con porcentaje éramos igual de irresponsables con el consumo de energía. Eso fue. Y después hicimos algo parecido con Valparaíso y Quillota, ¿no? Entonces entran al aula finalmente, Elizabeth, los estudiantes, a través de la plataforma. Son más, entonces mi curso está de 20, después de 40. Pero claro que hay más profesores. Claro, todo un desafío. Tenemos alzada la mano ahí del profesor Francisco Salinas y luego tengo ahí el profesor Max también que tiene unas preguntas para realizar. Profesor Francisco, él es de ciencias, así que... Primero que todo, quisiera agradecer la ponencia, estuvo muy interesante. Yo, al igual que usted, considero que el STEM como enfoque de enseñanza, más que una metodología, yo lo veo como un enfoque de enseñanza porque es remirar un poco para qué enseñamos. En el fondo, hay una pregunta ahí: ¿qué me ofrece esto que no me ofrece Google? Lo importante es que aquí está muy en juego lo que es el desarrollo de habilidades por parte de nuestros estudiantes, que en el fondo uno hasta un clic de algunos datos empíricos que son habilidades del reconocer, pero en el fondo hay algunas competencias relacionadas con el crear, con lo que es el modelar, y esto es una instancia súper potente para que ustedes, los futuros colegas, lo vean para el momento de aplicar lo que es la enseñanza. Y bueno, de hecho he visto experiencias muy bonitas en cuanto a lo que es la implementación en educación básica. De hecho es la instancia ideal, ya que ahí el profesor imparte más de una asignatura y se puede dar esta interdisciplinaridad y dar un paso entre lo que es la transdisciplinaridad a la interdisciplinaridad. Y tengo una pregunta, y es que ¿qué oportunidad ve usted de aplicar lo que es el STEM en un currículum tan rígido como lo es ahora la educación media, ya que ahí tenemos una visión que es un poco más separada en cuanto a lo que es la asignatura, por ejemplo, de matemáticas de la de ciencias naturales en sí? Esa es mi pregunta. ¿Qué oportunidades y qué potencialidades ve usted en nuestro currículum nacional de ciencias naturales, educación media? Bien, yo las veo todas las oportunidades, porque finalmente nos sentamos con los colegas a decir, usted tiene que ver, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Usted tiene que ver energía. Bueno, energía que tiene que ver con biología, que tiene que ver con física, con química, que son contenidos que seguramente tienen que pasar por currículum, ¿no? Pero lo que queremos aquí es que esos contenidos, esos procedimientos de cada asignatura puedan ser integrados y finalmente vivenciados, pero realmente
siendo significativo para los estudiantes. Nosotros hemos ocupado por mucho tiempo que el aprendizaje sea significativo, pero no lo ha sido para nuestros estudiantes. Si resuelven problemas reales de su territorio, o sea, realmente problemas que ellos tengan conciencia de ello y que puedan reunirse los distintos profesores para apoyar y a la vez saber que sus estudiantes están cumpliendo con los currículos disciplinarios, podemos hacerlo. Yo creo que necesitamos trabajar más en conjunto. Y si nos demoramos, después la misma sociedad nos va a obligar. Ya nos está obligando. Sí. Yo opino igual que usted, que fíjese que se hablaba hace tiempo atrás un informe del Consejo Nacional de Educación en cuanto a la primera implementación del ajuste curricular del año 2015, que buscaba integrar la ciencia como una sola en biología, química y física. Y si bien en el currículum de tercer y cuarto medio se hace un llamado a trabajar el enfoque de STEM, por ejemplo, en asignaturas como Ciencias para la Ciudad, y usted muy bien ha planteado, por ejemplo, en el ejemplo que está dicho aquí de los tsunamis, que de hecho el primer esquema yo lo encontré súper significativo. Yo no vi a la persona hecho en primera instancia, si no me lo he dicho, no lo he visto, que en el fondo la idea para ocupar el STEM también pueden ser estas famosas cuestiones sociocientíficas, que son estos temas en boga, para que en el fondo, tal como dice usted, para que este aprendizaje sea significativo, sea un aprendizaje con sentido. Yo lo que sí me gustaría ver quizás a futuro, no sé qué opina usted, objetivos de aprendizaje pero que involucren a más de una asignatura, que aparte de ciencias naturales involucra matemática, para que de esa manera aprovechar un poco las directrices curriculares para que ese trabajo interdisciplinario sea algo más profundo. No sé si se entiende un poco la idea. Eso sí, creo yo que es el desafío que haya a futuro. Sí, y yo lo entiendo, y yo creería que en el currículo de enseñanza media lo podemos encontrar en lo que es estadística. La estadística está para resolver problemas, y los datos son los datos de cualquier ciencia, ¿no? Los problemas, atiende problemas reales. Yo por eso ponía el Big Data, ¿no? Que el dato ahora está haciendo que aparezca la ciencia, los datos, que tengan que ver con el machine learning, con distintos aprendizajes y distintos pensamientos. En realidad estamos en una época de cambio, pero nosotros lo hacemos súper bien los profesores, así que juntándonos lo hacemos mejor. Un cerebro sabe mucho, ¿no? Pero si nos juntamos 4 o 5 cerebros ahí a desarrollar planes de clase, va a haber un aprendizaje para profesores y para los estudiantes. Yo creo que también encuentro... Sí, disculpa, díganos. Sí, yo creo... Yo igual que usted encuentro que es una instancia súper potente. Sí, lo que es estadística, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Muchas gracias. Voy a dejar al profesor Max, aprovechando los tiempos, porque también tenemos otros comentarios hay que leer. Profesor Max, usted también tiene unas preguntas. Tiene el micrófono ahí para que pueda hacerlas. Bueno, agradezco nuevamente la presentación y voy un poquito al fenómeno de la clase, donde hartos profesores de matemáticas nos fijamos. Bueno, primero una reflexión un poco cortita, la utilidad de esto. Siempre nos dicen, voy a comprar 1 kilo de pan con esta materia y contextualizarlo en problemas reales, un problema de vida en este caso, le da esa profundidad, esa utilidad, esa importancia que debe tener el estudiante. Ahora, me quedé con una imagen dando vueltas de cuando elegían dentro de las diferentes representaciones que hacían del fenómeno. ¿Sí? Había una gráfica, había una tabla de frecuencia, y que había una decisión también involucrada ahí, que finalmente elegían, dijo usted, la tabla de frecuencia. Para esa elección, ¿hubo alguna inducción, hubo una argumentación por medio? ¿Estaba como propuesto esa discusión para elegir la tabla de frecuencia? Que, por ejemplo, si yo lo veo pensando en el currículum, como que me valida la tabla de frecuencia como la manera óptima de representar datos, ¿sí? Claro. En esa clase en particular había una pregunta de elección y justamente nos llamó la atención también, ¿no? Que las otras eran pictóricas, eran bonitas, eran, digamos, un gráfico con tipo pictórico y el otro bastante pictórico. No le llamo pictograma porque tenía más de un icono. Y la eligen. Lo que pasa es que hay que confiar harto en el sentido común de los niños. Eligieron
sin haber inducido nada, la mejor representación, la más económica y la que ellos iban a aprender en el futuro. Pero en todo caso fue una sola niña en todo el curso que la hizo. En general, voy a aprovechar entonces de leer el siguiente comentario, lo hace Joaquín Sáez y dice: me llamó mucho la atención la idea de compartir clases. Esta idea de banco de planificaciones me parece excelente. Me recuerda mucho lo que hacen los compañeros como los informáticos, en donde tienen bases de datos para solucionar problemas y plantear sus ideas cuando programan. Quizás en un futuro existan estas bases de datos para planificaciones con foros donde los docentes puedan aportar y criticar de manera constructiva. Todo esto con el fin de progresar. Y ahí Catalina Barrera dijo que le encantaba esa idea y se sumaría también, y también ahí el profesor Eric Valdés también dice: me sumo a esta iniciativa. En realidad existen pocas instancias quizás donde se den de manera formal el estudio de clase, ya sea en los colegios o en la misma formación inicial docente. ¿Cómo es que se llevan, por ejemplo, ahí en la misma universidad el estudio de clases dentro de la formación inicial? Porque sé que dentro de la formación continua está y se ve a luces. ¿Cómo es que se puede llevar en la parte de la formación inicial docente? Bueno, el Instituto Matemática tiene también programas de posgrado. Tiene tanto el magíster en didáctica de la matemática como el doctorado en didáctica de la matemática. Desde pregrado, en el Instituto Matemática se ve el estudio de clase, se ve, porque es una metodología de desarrollo profesional docente, entonces se ve en pregrado y también los estudiantes también en posgrado, varios están interesados en investigar sobre ello. ¿Cómo lo vemos en pregrado? En pregrado, por ejemplo, voy a colocar mi caso, en el caso yo hago didáctica de la estadística y la probabilidad, y queda muy bien. Hacemos estudio de clase para estadística o para inferencia informal y hacemos estudio de clase para probabilidad. Entonces, dentro del mismo semestre, los estudiantes ponen en juego 2 veces un plan de clase estadística y ponen en juego 2 veces un plan de probabilidades. ¿Eso significa que lo llevan a la práctica también? ¿O cómo es que ellos contrastan lo que planificaron de acuerdo a estos ajustes que había? A la práctica. Ah, maravilloso. Sí, ahí se consiguen con sus colegios, con sus amistades, el poder colocar su plan de clase y después lo mejoran. Sí, eso llevamos varios años haciéndolo. Y es bastante trabajo para ellos, pero les encanta porque es una forma real finalmente, los acerca a la práctica. Y es una forma muy profesional de aprender a hacer planes de clase, implementándolos al tiro. Muchas gracias, Soledad. No sé si hay algún otro comentario, otra pregunta. Y si no fuera así, entonces voy a dar el pase ahí al profesor Max Muñoz para que siga ahí con lo que sigue. Voy a continuar, Elizabeth, con lo último que me parece muy interesante, el estudio de clase en la formación del docente, porque también tiene que ver con las clases públicas que hacemos. En las clases públicas, gran parte del público es de estudiantes, y los estudiantes, además, lo primero que se le da al asistente a una clase pública es el plan de clase. Entra, es como que vaya a una ópera, ¿no? Entran y ¡ay, qué bueno! El plan de clase. Entonces, cuando termina, tiene todos los elementos para criticar lo que está escrito y lo que vio. Claro, por supuesto. Me imagino una instancia de reflexión muy enriquecedora. El hecho, no solamente porque dentro de la planificación incluso estaban hasta las anticipaciones pedagógicas y saber contrastar de que si ocurre o no ocurre esa anticipación en una implementación, lo hace bastante interesante a la hora de estar observando. Sí, llevamos varias clases públicas, también están en ese sitio. Yo creo que llevamos más de 20. Así que están llamados allá, háganlo allá en la Universidad de la Frontera. Bueno, Francisca Díaz dice: me encantó la exposición, muchas gracias por compartir la experiencia, y con este último comentario, entonces dejo al profesor Max Muñoz. Gracias, Soledad. Hartos desafíos nos deja la doctora Soledad Estrella. Ahí se me viene a la mente eso lo que decían en un comentario por ahí de compartir entre profesores.
somos bastante cerrados los profesores a compartir o el conocimiento, los materiales o cosas así. No es una práctica tan habitual y vemos en estos casos como si es fructífera, debería ser más habitual por tanto. ¿Ya? Y bueno, le damos muchas gracias a la doctora Soledad Estrella por su participación, por su amable participación aquí. Le voy a copuchar entre comillas, entre paréntesis, que es bastante famosa entre nuestros estudiantes porque cuando vemos temas de estadística es la primera que sale a colación en la cita. Entonces, no es una desconocida para ellos. Bien, gracias. Bueno, les damos las gracias entonces por la participación y haber dado inicio a este nuevo ciclo de webinarios UFRO didáctico matemático. ¿Sí? Muchas gracias, que les vaya muy bien en este semestre a ustedes y a la Universidad UFRO. Muchas gracias. Y a los invitados aquí, a los participantes, los dejamos nuevamente invitados a que revisen las redes sociales. Vamos a estar, como decía la profesora, la directora de carrera, hay una instancia de esta mensual de aquí a diciembre, así que va a ser tan interesante como la que vimos recién, y me encantaría contar con su asistencia. Mientras más asistentes tengamos, le damos más realce a esta actividad y que nos sirve bastante. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos entonces los participantes y nos vemos Ay, se me olvidó la fecha. ¿Eli tiene la fecha por ahí, no? El 27 de agosto. 27 de agosto, la próxima reunión. Que estén muy bien, estimados. Adiós. Adiós, hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Chao a todos. Chao.